Hola, el día de hoy hablaremos acerca de un concepto fundamental en la geometría euclidiana como lo es el concepto de línea. Veremos cómo generar líneas en el espacio bidimensional. Encontraremos algunas expresiones algebraicas que me permiten describir las líneas en el plano cartesiano. Esta clase tiene como único objetivo el poderte explicar cuántas formas tenemos de describir una línea en el plano cartesiano. No pretendo hacer ejercicios ni mucho menos. Así que sin perder más tiempo, vámonos con la intro y empecemos con la clase. Bien, antes de entrar de lleno con el tema del día de hoy, que es describir rectas en el plano, es necesario que te explique dos conceptos fundamentales, sin los cuales la explicación no quedaría totalmente clara. Los conceptos son el concepto de pendiente y el concepto de distancia entre puntos. Así que te lo voy a explicar de una manera sumamente resumida. Si tienes alguna duda, te invito a que vayas a algún libro y lo revises o que me escribas en los comentarios si es necesario que haga un video explicando únicamente esos dos temas. Así que vamos con la explicación. La línea recta es un elemento que juega un papel fundamental en la geometría euclidiana. Lo podemos definir como una sucesión de puntos los cuales se extienden en una sola dirección. A la línea que se forma entre dos puntos arbitrarios se le conoce como segmenta de recta. Sin embargo, la recta se extiende más allá de los extremos del segmento, ya que, como lo he dicho, la línea es una sucesión infinita de puntos. Una característica fundamental de las líneas rectas es que su pendiente permanece constante a lo largo de toda la trayectoria, es decir, una línea recta tiene una curvatura igual a cero y por tanto su pendiente es constante. No importa el orden en que yo elija el par de puntos ni la distancia que existe entre ellos, la pendiente siempre será la misma. Además, podemos decir que todos los puntos que pertenecen a una recta son solución de la siguiente ecuación. A esta ecuación se le conoce como la ecuación general de la recta y la estudiaremos más adelante. Antes de definir a la pendiente, expliquemos el concepto de distancia entre puntos. Empecemos poniendo un ejemplo en una dimensión. Si coloco dos números cualesquiera sobre la recta numérica, puedo obtener la distancia de dichos puntos al origen de la recta utilizando una función que ya conoces. La función se llama valor absoluto y me devuelve la distancia que existe entre cualquier número sobre la recta y el origen. Si yo calculo la distancia que hay de menos a al origen, la función valor absoluto me devolverá a como resultado. Y si yo calculo la distancia que hay de b al origen, obtendré b. El concepto de distancia, a pesar de ser bastante intuitivo de entender, se puede definir matemáticamente. Sin embargo, para abordarlo de manera formal, tendríamos que revisar la teoría acerca de los espacios métricos, es decir, espacios lineales con producto interno, sobre los cuales se ha definido el concepto de distancia. De hecho, el concepto matemático de distancia se le conoce como la métrica de dicho espacio. El hecho de que la distancia de menos a al origen sea igual a se debe a una propiedad de la métrica, a la cual se le conoce como no negatividad. En palabras llanas, decimos que no importa cómo mida yo un objeto, el valor que obtendré siempre será un número positivo. Por ejemplo, si yo mido mi altura, no importa si me mido de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, la altura será la misma y siempre será un número positivo. Por otro lado, si quiero calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera de la recta, tendré que calcular la diferencia que existe entre ambos números. Por la propiedad que acabo de mencionar, dicho valor no puede ser negativo, así que el resultado será siempre positivo al aplicar la función valor absoluto. Pongamos un ejemplo dándole valores a y b. Observamos que la distancia que hay del 2 al 9 es de 7 unidades, y esto lo obtengo realizando la diferencia entre 9 y 2. No importa si calculo 2 menos 9 o 9 menos 2, ya que como acabo de mencionar, al aplicar la función valor absoluto el resultado siempre será 7 positivo. En este caso, las dos barras a los lados de la expresión b menos a y a menos b me indica que estoy aplicando la función valor absoluto. Sin embargo, esta misma nomenclatura se suele utilizar en cursos de álgebra lineal para indicar el determinante de una matriz, y en cursos de matemáticas superiores se le suele utilizar para indicar que estoy aplicando el operador norma. Sin embargo, cuando me refiero a la norma, en ocasiones se suelen poner barras dobles en ambos lados de la expresión. Ahora, definamos el concepto de distancia en el plano. Si yo quiero calcular la distancia de un punto A al punto B con coordenadas AX, AY y BX, BY respectivamente, tendré que valerme de los conceptos que acabamos de revisar. Observamos que se ha formado un triángulo rectángulo, donde el ancho de la base corresponde a la distancia que existe entre AX y BX, y la altura corresponde con la distancia que hay entre AY y BY. Ya sabes cómo calcular dichas distancias, sin embargo, yo estoy buscando la distancia indicada
con la línea en color rojo. Por lo tanto, puedo valerme de uno de los teoremas más famosos de la historia para calcular la distancia. Seguramente ya sabes a qué teorema me refiero, ¿no? Exactamente, hay que utilizar el teorema de Pitágoras. La distancia que estoy buscando es la hipotenusa del triángulo que estamos analizando, y los catetos son las distancias que ya sabes calcular. Así que la distancia de A a B la obtengo de acuerdo con la siguiente expresión. A la expresión dada en color rojo se le conoce como la métrica del espacio euclidiano, y es fácil extender a espacios de mayor orden, por ejemplo, al espacio tridimensional. Si algún día escuchas hablar acerca de las normas de Minkowski, a esta expresión dada en color rojo también se le conoce como la norma L2. Si te preguntas por qué en esta última expresión han desaparecido los símbolos de valor absoluto, la respuesta es muy simple. Se han omitido dichos símbolos porque al elevar al cuadrado los términos bx menos ax y by menos ay, el resultado es siempre positivo. Esta es una propiedad del álgebra de los números reales. Cualquier número que sea positivo o negativo elevado al cuadrado será siempre positivo. Ahora ya podemos definir el concepto de pendiente. Como ya dije, la pendiente a lo largo de toda la línea recta es constante. Por lo tanto, sin importar qué par de puntos elija, el resultado siempre será el mismo. Voy a suponer que escojo un punto A y un punto B. Observamos que se forma un triángulo rectángulo similar al ejemplo anterior. La pendiente se define como la razón que existe entre la altura y la base del triángulo que se está formando. Las variables delta x y delta y equivaldrán al incremento que tendrá el punto A si lo desplazo hasta el punto B. Observamos que si desplazo el punto A únicamente en dirección horizontal, tendría que avanzar una distancia equivalente a delta x para poder llegar a la coordenada x del punto B. Por otro lado, si yo desplazo el punto A únicamente en forma vertical, tendría que avanzar una distancia equivalente a delta y para poder alcanzar la coordenada y del punto B. El concepto de pendiente está íntimamente relacionado con la función tangente, es decir, yo puedo definir a la pendiente como la tangente del ángulo que se forma entre el eje de las abscisas y la recta que pasa por los puntos A y B, tal como lo observamos en la figura. Esta definición de pendiente es fundamental a la hora de abordar un curso de cálculo diferencial, ya que el significado geométrico de la derivada es la recta tangente que pasa por un punto de la función que se está estudiando. Así que es de suma importancia que recuerdes este concepto. Finalmente, si reemplazo los valores de delta x y delta y con la definición de distancia vista hace unos momentos, definimos a la pendiente como se muestra a continuación. Observamos que la distancia delta y se expresa como la diferencia entre las coordenadas y de los puntos A y B, y delta x es la diferencia entre las coordenadas x de los puntos A y B. Ahora sí, empecemos a definir a las líneas rectas en el plano cartesiano de forma algebraica. Tenemos varias formas de expresar una línea en el plano. En este caso he puesto 5 formas distintas, sin embargo, al final agregaremos una más, ya que de la ecuación vectorial se obtienen las ecuaciones paramétricas de la recta. A continuación analizaremos individualmente cada una de estas ecuaciones. La primera forma de representar una línea en el plano es por medio de la ecuación general. Por medio de esta ecuación es posible representar cualquier línea en el plano. Existen 3 casos particulares, los cuales surgen cuando cada uno de los coeficientes es igual a 0. En el caso en que A sea igual a 0, estaré representando una línea horizontal, que es paralela al eje de las abscisas. Por otro lado, cuando el coeficiente B es igual a 0, estaré representando una línea vertical, que será paralela al eje de las ordenadas. Y finalmente, cuando el coeficiente C es igual a 0, estaré representando una línea que pasa por el origen. Debido a que con la ecuación general es posible trazar cualquier línea sobre el plano, se tomará como referencia para analizar las otras representaciones. La ecuación ordinaria es muy útil, debido a que con ella es posible trazar una recta en el plano de forma muy sencilla. El parámetro m, puesto en azul, corresponde con la pendiente, y al parámetro b se le denomina ordenada al origen, e indica el lugar en el que atraviesa la recta sobre el eje de las ordenadas, de ahí su nombre. Podemos obtener la ecuación ordinaria partiendo de la ecuación general de la recta. Si resto los términos ax y c de ambos lados de la ecuación, obtengo lo siguiente. Y finalmente, si divido toda la ecuación entre b, obtengo la ecuación ordinaria en términos de los coeficientes de la ecuación general. Los valores de la pendiente y la ordenada al origen se relacionan con la ecuación general de la recta de acuerdo con las siguientes expresiones. Es importante mencionar que si el valor de la pendiente en la ecuación ordinaria es igual a 0, se generará una recta horizontal paralela al eje de las abscisas. Por otro lado, si la ordenada al origen vale 0, estaré generando una recta que pasa por el origen de coordenadas. Sin embargo, cuando estoy describiendo una recta con la ecuación ordinaria, será imposible describir una recta que sea paralela al eje de las ordenadas, o en otras palabras, paralela al eje y.
Esto es debido a que, como mencionamos anteriormente, la pendiente está definida como la tangente del ángulo que se forma entre el eje X y la línea recta que estoy generando. Esto lo explicaré con más detalle en la segunda parte del video. La ecuación simétrica de la recta me proporciona datos importantes para trazar la recta de una forma sencilla, es decir, los valores de A y B indican el lugar por el que atraviesa la recta en el eje de las abscisas y las ordenadas respectivamente. Es posible obtener la ecuación simétrica de la recta a partir de la ecuación general. Si yo resto c a cada lado de la ecuación, obtengo lo siguiente. Finalmente, si yo divido toda la ecuación entre menos c, obtengo la ecuación simétrica de la recta en función de los coeficientes de la ecuación general. Los parámetros a y b se relacionan con la ecuación general de acuerdo con las siguientes expresiones. Es importante mencionar que al representar una recta con la ecuación simétrica no es posible describir rectas que sean horizontales, verticales o que pasen por el origen. Esto se debe a que la división entre cero no está permitida y, por tanto, al reemplazar alguno de los coeficientes de la ecuación general cuyo valor sea cero, estaré indefiniendo la ecuación simétrica. Por otro lado, la ecuación punto pendiente se genera a partir de la definición de pendiente, tal y como lo vimos al inicio del video. En este caso, partimos de la suposición que yo conozco un punto que pertenece a la recta y conozco el valor de la pendiente. Por ejemplo, suponemos que conozco las coordenadas de A y también conozco el valor de la pendiente M, pero desconozco las coordenadas del punto B que también pertenece a la recta. Entonces, puedo reemplazar en la definición de la pendiente los valores de estos tres objetos de la siguiente manera. Al multiplicar toda la ecuación por x menos a sub x, obtengo la ecuación punto pendiente. Como nota adicional, es muy fácil pasar de la forma punto pendiente a la forma ordinaria. Para hacerlo solamente hay que despejar el valor de la variable y sumando a sub y en ambos miembros de la ecuación y dejar a los términos que no dependen de x por separado, donde la ordenada al origen está dada por los términos que aparecen entre paréntesis. La ecuación punto pendiente se comporta de la misma manera que la ecuación ordinaria, es decir, se pueden describir rectas horizontales y que pasan por el origen, pero no se podrán describir rectas que sean paralelas al eje Y. Finalmente pasemos a explicar la ecuación vectorial de la recta. En esta ocasión, por medio de la ecuación vectorial, definiremos una recta que pasa por el punto P y que va en dirección del vector v, como se muestra en la figura. El vector director se expresa desde el origen de coordenadas, sin embargo, podemos desplazarlo hasta el punto P para que se entienda mejor el concepto de dirección de la recta. Observamos que en la ecuación vectorial aparece un vector P en el lado derecho de la ecuación. Sin embargo, yo he dibujado un punto y no un vector. El vector P que aparece en la ecuación corresponde con el vector de posición del punto P. Es decir, dicho vector de posición va desde el origen hasta el punto P como se muestra en la figura. Observamos que en la ecuación vectorial estamos sumando al vector P el vector v, el cual está siendo multiplicado a su vez por un parámetro t. En este caso, el parámetro modifica la magnitud y la dirección del vector v de acuerdo con lo siguiente. El vector v lo he dibujado en verde. Si multiplico dicho vector por un escalar mayor que 1, el vector aumentará su magnitud y conservará su dirección. En cambio, si yo multiplico el vector por un escalar mayor que 0 y menor que 1, el vector disminuirá su magnitud y conservará su dirección. Por otro lado, si yo multiplico el vector por un escalar mayor que menos 1 y menor que 0, el vector disminuirá su magnitud, pero cambiará de dirección. Y por último, si yo multiplico el vector por un escalar menor que menos 1, entonces el vector aumentará su magnitud, pero cambiará de dirección. Si suponemos momentáneamente que t es igual a 1, entonces la suma vectorial de p con v será la siguiente, dando como resultado el vector de posición x, el cual estábamos buscando. Por lo tanto, al variar el parámetro t, el vector x se desplazará a lo largo de toda la recta pintada en amarillo. Debido a que estamos trabajando con vectores en el plano, dichos vectores pueden ser descritos con dos coordenadas, una para x y otra para y. Es decir, cualquier vector en el plano se puede descomponer por medio de su proyección sobre el eje x y su proyección sobre el eje y, de acuerdo con la figura siguiente. Por lo tanto, ahora puedo expresar la ecuación vectorial quitando la notación de los vectores x, p y v, y reescribiendo dichos vectores poniendo de forma explícita sus coordenadas. Es posible separar esta última expresión en dos ecuaciones independientes. El proceso consiste en asociar en una sola ecuación las coordenadas x y en otra las coordenadas y de cada uno de los vectores, de la siguiente forma. A este par de ecuaciones se les conoce como las ecuaciones paramétricas de la recta, las cuales describen la posición del vector x. Dicho vector se desplaza a través de toda la línea amarilla, y como se aprecia en la figura, este vector es la suma del vector de posición p y del vector director v.
Esta fue la explicación teórica de cómo describir líneas en el plano cartesiano. Te invito a que continúes viendo la segunda parte del video, ya que ahí explicaré cómo trazar las líneas de forma práctica utilizando GeoGebra. No te lo pierdas, nos vemos.